Bien, pues aquí tenemos el primer problema. Esto nos plantea que en un hospital de nutrición se realizó un seguimiento a un paciente durante 30 días sobre su consumo de grasas en relación a sus niveles de colesterol, y estos son los datos registrados durante estos 30 días. Aquí tendremos que considerar dos variables. Una es el consumo de grasas y la segunda los niveles de colesterol. Bien, una vez identificado esto, nos pasamos a lo primero que nos pide, que sería el rango de cada variable. Bien, pues primero sacamos el rango del consumo de grasas. Para sacar el rango simplemente es buscar el valor máximo y buscar el valor mínimo y restarle al máximo el mínimo. En este caso, el valor máximo del consumo de grasas fue 98 y el mínimo 24. A 98 le restamos 24. El rango de los niveles de colesterol, su valor máximo fue 200 y el mínimo 94. Le restamos al máximo el mínimo y nos da 106. Y pues aquí tenemos que en el consumo de grasas el paciente presentó un rango de 74 en los 30 días que se le dio de seguimiento. En cuanto a sus niveles de colesterol, presentó 106 en sus 30 días de seguimiento. Bien, pues lo segundo que tendríamos que hacer para pasar al siguiente paso es realizar una tabla como esta. ¿En qué consiste? Pues simplemente en acomodar primero nuestras variables. En este caso, nuestra variable XY sería el consumo de grasas y nuestra variable YI serían los datos de los niveles de colesterol. Bien, pues lo siguiente sería simplemente XY menos su promedio. Le sigue que simplemente a este dato lo vamos a elevar al cuadrado. Después sería la variable y menos su promedio. El siguiente sería simplemente este elevado al cuadrado. Y por último sería multiplicar lo de xy menos su promedio por lo de y menos su promedio. Bien, pues ¿cómo se hace esto? Acomodamos todos nuestros datos del consumo de grasas, como dijimos en X, todos nuestros datos de nuestros niveles de colesterol del paciente, nuestro Y. Una vez sumamos todos estos, sacamos su promedio. En este caso el promedio de X me dio 62 y el promedio de Y me dio 50.8. Pues para realizar este paso, simplemente, como habíamos mencionado, es el valor de esta variable, que es 44, le restamos su promedio, que fue 62. En este caso nos dio un resultado de menos 18. Este lo elevamos al cuadrado y nos da lo que nos pide en el siguiente recuadro. Así sucesivamente, 48 menos 62, menos 14 elevado al cuadrado, 196. Bien, lo siguiente sería con Y, sería lo mismo. Nuestra primera variable de Y, que es 128, restarle su promedio, que fue 150.8. Esto nos arroja un resultado de menos 22.8. Lo elevamos al cuadrado y nos da lo de la siguiente casilla, que sería 519.8. 132 menos 150.8 menos 18.8 elevado al cuadrado, 353.4. Y bien, para la última casilla, pues simplemente es multiplicar este valor por este valor. Menos 18 por menos 22.8, 410.4. Menos 14 por menos 18.8, 263.2, respetando las reglas de los signos. Bien, pues para concluir con la tabla, pues ya que tenemos todos nuestros datos, hacemos la suma de cada columna. Como en este caso no tenía todo el espacio suficiente, me pasé a la siguiente hoja. Aquí anoté cada resultado de la suma total de cada columna. Ya una vez que tenemos esto, podemos pasar a nuestro siguiente paso. El siguiente paso nos pide el inciso B,
que sería la desviación estándar de cada variable. Bien, pues para sacar la desviación estándar no es más que utilizar esta fórmula, que es desviación estándar al cuadrado es igual a la suma de la variable xy menos su promedio al cuadrado sobre el número de datos menos 1. En este caso, como ya sabemos quién es la variable xy, pues ya sabemos los datos que tenemos que considerar. En este caso, pues ya tenemos la suma de xy menos su promedio al cuadrado, que sería esta de aquí. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Bien, pues tenemos que 9648 menos número de datos, que es 30, menos 1, quedaría 9648 entre 29. Esto nos da un resultado de 332.6. Le sacamos su raíz cuadrada y listo. Tendríamos nuestra desviación estándar del consumo de grasas, que en este caso es 18.6. Bien, por la desviación de los niveles de colesterol, pues lo mismo. Buscamos este valor de y menos su promedio al cuadrado, que fue un total de 22.604. Sustituimos en fórmula y nos da su variable. Bien, pues el siguiente paso nos pide pues simplemente la covarianza, que es utilizar esta fórmula. Esto quiere decir, la covarianza es igual a la suma de las variantes xy menos su promedio por y menos su promedio entre el número de datos menos 1. En este caso, la suma de estas dos nos dio 5.444. Lo sustituimos, lo dividimos entre 29 y nos arroja este resultado. Y podemos decir que por parte podemos observar que hubo un moderado consumo de grasas en los niveles de colesterol, que dio un valor de 187.7 por parte de la covarianza, dando un resultado positivo. Bien, pasamos al inciso D, que es coeficiente de correlación. Pues aquí simplemente igual otra fórmula. Esto quiere decir coeficiente de correlación es igual a covarianza entre desviación estándar de x por desviación estándar de y. Bien, pues simplemente sustituir los datos que obtuvimos, la covarianza que nos dio 187.7 entre la multiplicación de los dos datos que tenemos en la desviación estándar, y nos arroja este dato. Y por último tendríamos un diagrama de dispersión. Este es simplemente ubicar una gráfica con nuestros ejes x y y. De la misma manera ubicamos en el eje y pues los datos que tenemos en y, que serían los niveles de colesterol, y en x pues el consumo de grasas. Y pues simplemente tenemos que relacionar los datos para poderlos graficar. En este caso, nuestra variable de consumo de grasas de 44, hubo un 128 en los niveles de colesterol. Pues ubicamos 44 por aquí y buscamos 128, que sería por aquí, y hacemos un circulito, y así sucesivamente con cada variable. Y pues al final suelo realizar una conclusión. Siempre es importante tener una conclusión del problema que se nos está planteando, para así tener una mejor comprensión de ello y analizar bien la situación. Bien, pues aquí tenemos el segundo problema. Este nos plantea que un par de científicos decidieron hacer un estudio a un paciente de 38 años sobre cómo el beber alcohol con frecuencia alta puede afectar a nuestros niveles de testosterona. Este estudio lo realizaron durante un mes. Bien, pues tomando en cuenta que los niveles de testosterona oscilan entre los 300 hasta los 1000 nanogramos sobre decilitro en sangre, y que por cada cerveza que ingiere el paciente son 10 gramos de alcohol. Bien, pues aquí es similar al pasado.
tenemos a considerar dos variables, en este caso que sería el consumo de alcohol y sus niveles de testosterona. Bien, pues el inciso A nos pide el rango. Aquí buscamos su valor máximo, que fue 160, le restamos, buscamos el mínimo y le restamos al máximo el valor mínimo, en este caso 160 menos 10. Para el rango de los niveles de testosterona igual buscamos un máximo que fue 500 y buscamos un mínimo que fue 290, y hacemos la resta. Bien, pues nuestro siguiente paso sería realizar esta tabla de comenzando con nuestras variables. En este caso XY se refiere al consumo de alcohol y Y a los niveles de testosterona. Acomodamos todos nuestros datos y sacamos el promedio para poder conseguir con la siguiente casilla, que sería XY menos su promedio. La siguiente, elevar al cuadrado proseguimos con Y menos su promedio, elevamos al cuadrado sería la casilla siguiente, y por último multiplicar estas dos casillas. Bien, pues ¿cómo se hace? Pues simplemente a le restamos su promedio, que fue 67.3, que nos arroja este resultado. Lo elevamos al cuadrado y nos da lo de la casilla siguiente. Para Y, 500 menos su promedio, que fue 430.6, y nos arroja este resultado. Luego lo elevamos al cuadrado y nos da este resultado. Por último, multiplicar por para el resultado de la última casilla. 47.3 por 69.4 nos da este resultado. Así hacemos con cada dato. Una vez obtenido todo, hacemos una suma de cada columna, obtenemos nuestros resultados totales y proseguimos a hacer el siguiente paso, que es la desviación estándar. Desviación estándar del consumo de alcohol, Utilizamos nuestra fórmula, la suma de XY menos su promedio al cuadrado. Pues aquí la tenemos. Entre número de datos menos 1. Que tenemos aquí el total de esta suma entre el número de datos. Y nos arroja su resultado al desarrollar la fórmula. De igual manera aquí, número total de la suma, pero en este caso de Y, la dividimos entre número de datos menos 1, 29, sacamos su raíz cuadrada, sería nuestra desviación estándar. Bien, pues lo siguiente sería, inciso C, covarianza. Utilizamos esta fórmula que quiere decir la suma de la multiplicación de X y menos su promedio por Y menos su promedio entre el número de datos menos 1. En este caso, como ya tenemos la suma de estos en nuestra tabla, solo sustituimos y obtenemos el resultado. Pasamos al inciso D, que es el coeficiente de correlación. Simplemente utilizar esta fórmula, que es coeficiente de correlación igual a covarianza entre desviación estándar de X y desviación estándar de Y. Utilizamos el dato de la covarianza, lo dividimos entre multiplicar desviación X por desviación Y. Bien, pues multiplicamos los divisores, nos arroja y simplemente realizamos la división. En este caso la fuerza de asociación lineal corresponde a menos 0.03. Es un valor muy bajo para la recta lineal, podemos considerarlo casi nulo. Por último sería realizar un diagrama de dispersión. En este caso ponemos nuestras variables X en el eje horizontal y nuestras variables Y en el eje vertical. Nuestras variables Y serían nuestros niveles de testosterona y nuestras variables X el consumo de alcohol. Pues simplemente relacionamos cada uno. La relación sería que por estos 20 gramos de alcohol, pues sus niveles están en 500. Por 30 gramos de alcohol, sus niveles en 500. 40 gramos de alcohol en 500. Así sucesivamente con todos y los ubicamos en nuestra gráfica. Como mencionamos, cuando estaban en 20, en 500.
y así sucesivamente con todos los datos. Por último, podemos concluir que pues, este paciente tuvo una decadencia considerable de sus niveles de testosterona y pues es importante tener en cuenta que los excesos no nos llevan a nada bueno y lo podemos ver en este paciente claramente como su consumo de alcohol excesivo durante 30 días lo llevó a bajar sus niveles de testosterona de 500 nanogramos sobre decilitro a 290 nanogramos sobre decilitro.